Mira, cuando uno dura una semana sin traer a Remberto, ya empiezan a buscar chisme y dicen, ¿por qué usted no lleva a Remberto? Ah, eso fue que ustedes le prohibieron llevar a Remberto. Remberto está aquí con nosotros. Pero te llamaron para prohibirte. La gente no, la gente que escribe ahí, la gente suspicaz ya. Pero esa era la idea de hacer. Esa es la gente suspicaz. Pero No esa soy yo era- que... No, a mí no me han llamado. Pero esa era la Todavía idea. no me han llamado, pero la gente de una vez lo pide y se dice, ¿por qué Remberto no viene? No va donde ustedes. Bueno, pero que la idea era de perder esa suspicacia. Esa es la idea de todo esto, de que el pueblo investigue y haga y cuestione todo, que saque sus propias conclusiones. La idea no es, y yo lo digo en los programas de nosotros, la idea no es que tomen por verdadero lo que uno dice, sino que hagan su propia investigación y saquen sus propias conclusiones. Mientras más difícil sea engañarnos, más difícil va a ser robarnos a nosotros, el pueblo dominicano. ¿A ti no te invitan La a idea. los programas de televisión tradicionales? ¿No te invitan? Entre Radio América nada más. Pero eso ya. Pero Radio América. ¿Dónde Pero está Radio América- ¿dónde está pero Tomás Radio Castro? América- Exacto. No, pero mira, Radio América déjame decirte. Es una No, versión extendida y Julito. de estas plataformas. Julito Jacín Ahora te mismo. invita. Bueno, pero Julito no, Julito como si fuera Sí, tío mío. sí, Exacto. O sea, la verdad sea dicha, ¿eh? Y a mí nunca me preguntan, pero a ti no te ha dicho Luis García que le baje un 2. Y mira, más de lo que yo digo ahí, no puede decir. No. Y a mí Tú nunca. dedicas series. nunca. Tú dedicas series. Sí, sí, todas sí, sí. series. Capítulos. Sí, sí, con y documentos, con publicaciones, con informes Claro. gubernamentales, con todo. Y al contrario, lo que me dice, buen programa. O sea que no podemos contarlo a él dentro de los otros medios, ¿verdad? Porque ese es mi casa, Claro. ¿verdad? Pero los otros, ¿tú sabes quién me ha invitado? En honor a la verdad, Miguel Guerrero. Él se aprieta cuando empezamos a hablar de Manuelito Estrella, pero la verdad es que él me ha seguido invitando. Y en la casa de Manuel Estrella. Sí, pues. señor. La verdad sea dicha. Yo Y creo que él- Manuel Estrella te dice, le dice a él con los dientes apretados, invítalo, está bien. No, Para pero, que no digan. no, pero la verdad sea dicha. Mira, ¿Cómo es que habla? Él habla con fino. la semana pasada me invitó y yo no pude ir porque me había comprometido previamente. Pero cuidado, ¿ah? la verdad es que La sí. semana pasada. Sí. Ten cuidado. Él quería debatir el tema del conflicto de Medio Oriente y yo me tuve que cruzar con él porque no pude ir. Pero la verdad sea dicha. Él a mí me invita y yo he ido al programa de él dentro de CDN, que fue de Manuelito Estrella. Y no te miras raro la seguridad, nada. Al contrario. Llegó Remberto, ¿qué lo pasó? Al contrario, no. Sigue ahí, doctor, sigue ahí. Bien. Remberto, hay un tema, el cual hablamos en un corte anterior, sobre la denuncia de la periodista Camila García Durán, que es de las pocas que está hablando todavía sobre el caso Jet Set y lo que está, las barbaridades que están pasando con este caso. Denunció recientemente que supuestamente el empresario Antonio Espaillat habría adquirido una empresa, había estado en un negocio y por medio a el señor Oscar Inver, asociado con él, pues hicieron una transacción de adquisición de una empresa por $5 millones. También mencionó a un empresario muy poderoso o un grupo empresarial muy poderoso del este y Punta Cana. Básicamente pensó uno en Punta Cana y no lo quiso mencionar. Incluso habla de que ha recibido intimación y que está muy Intimación, presionado. para que la gente entienda, tú te refieres a actos de alguacil. Exacto, acto de algo así. Ok. Han sido intimados. Diciéndole a ella que haga o deje de hacer cualquier cosa. Exacto. O sea, tiene un abogado atrás, se contrató un abogado para darle persecución a ella. A eso que tú te refieres. Exacto. Y a eso que ella se refiere porque yo vi el video. A eso que ella se refiere. Entonces, respecto de eso, cuando hablamos, salió el nombre de Oscar Inver. Entonces, vamos a hablarle a la gente de quién es Oscar Inver, porque uno no... Hijo de Inver Barrera. Hijo del héroe.
Bueno, Bueno, yo no. un héroe, ¿no? No tiene un héroe nacional. Bueno, fíjate qué es lo que sucede con el ajusticiamiento, como ellos le llaman, de el tirano Rafael Leonidas Trujillo. Sí, pero antes de eso, señores, vamos a hacer una aclaratoria. Y primero vamos a hablar de el que ella nombra, porque ella nombra a Fred y Oscar Inver. Ese lo nombra ella. Y vamos para que aprovechamos a Remberto, que Sí, conoce a sí. todos estos empresarios y nos diga quién es este señor. Y el otro que ella no nombra, para que Remberto también lo Debe de ser deduzca. el eterno socio de Luis Belfrán Rainieri. Sí, No, o sea, pero aclarando, ¿cómo llegas ahí? ¿Cómo se llega a esa aclarando conclusión? algo también, que Fred Oscar Inver debe ser el hijo, Debe ser nieto de Inbel Barrera. Me ajá, imagino debe que ser debe nieto. ser nieto. Nieto de Exacto. Inver Barrera. Que es el Porque mismo que lo está. de él, si mal no recuerdo, son Invertezón. Vamos, dale. Debe ser nieto. El nieto, exacto. No el hijo, vamos. Pues le damos entonces. Pero mira, fíjate. Los gringos le llaman a eso un hostile takeover. Es cuando una compañía compra el capital accionario de otra en bolsa de valores y se hace dueña de ella. Y la gente de la compañía se entera cuando viene la nueva directiva. ¿Y qué ustedes buscan aquí? Bueno, mira, nosotros adquirimos el capital, más del 51% del capital accionario, y esta es la nueva junta de directores y ustedes bye bye. Así a la franca. Pues fíjate, yo siempre he dicho que el único que no sabía que iba a morir esa noche era Trujillo. Y la verdad es que tú tienes un grupo de personas que se beneficiaron económicamente con la muerte de Trujillo, que coincidencialmente, miembro de ese grupo fue que lo mató. O fueron los que lo mataron. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Ahí ya tú tienes que decir, bueno, ¿tuvo un resultado? Claro que sí, que lo tuvo. Mataron a Rafael Leonidas Trujillo, el jefe. Ahora, ¿qué movió a esa ejecución? No fueron fines patrióticos, fueron fines económicos. Tanto es así que se quedó todo igual. Todo se quedó igual. ¿Qué cambió? Bueno, que hubo una serie de instalaciones como la 40 que se cerró, la cárcel de la 40, ciertos lugares donde se conocía que se realizaban torturas, violación de derechos humanos fueron estratégicamente cerrados para dar la apariencia de una democracia. Y coincidencialmente esos lugares donde se hacían ese tipo de actividad se cerraron los que eran conocidos. Pues acuérdate que, mira, yo te puedo poner un ejemplo. El tío abuelo de Ligia Bonetti fue el querellante por difamación e injuria contra un periodista extranjero, si mal no recuerdo fue norteamericano. Y ese periodista fue condenado en contumacia, como lo permitía la anterior legislación, que es el Código de Procedimiento Criminal, o sea, sin estar presente en el juicio, por difamación e injuria, por una serie de reportajes que se hicieron de él y de una serie de maniobras violatorias de derechos humanos, lo que te dice a ti que ya a finales de la dictadura, estamos hablando de que él fue jefe de la policía de Trujillo siendo coronel del ejército. Y luego Máximo Bonetti Burgos. Y luego fue ascendido a general y nombrado jefe de Estado Mayor. Ya aquí la mecánica de represión y las infraestructuras donde se ejecutaba esa mecánica de represión, la tortura, etcétera, etcétera, eran conocidas a nivel internacional. O sea, como decimos nosotros los dominicanos, ya estaban quemadas. Y fueron esas las que se cerraron. Fíjate, por ejemplo, tenemos la cárcel de la Victoria. La cárcel de la Victoria la vieja Victoria viene de muy atrás, ¿eh? ¿Me doy a entender? Y una serie de recintos carcelarios que no se quemaron como centro de tortura, que permanecieron operando. Porque luego de eso que tú tienes la represión del gobierno balaguerista. Igualito, el mismo mecanismo. Y tú tienes los mismos testaferros de Rafael Leonidas Trujillo sentado en las empresas que había creado Rafael Leonidas Trujillo. Y si nos quedamos con los mismos Bonetti, la manicera.
Lo que hoy se conoce como Sociedad Industrial Dominicana se fundó en 1937 como La Manicera, Muy bien, muy bien. durante la dictadura de Trujillo. O sea que lo que tú tienes es un grupo de personas que llevaron a cabo para nosotros fue el ajusticiamiento de un tirano. Pero para ello habría que preguntarse si fue una mecánica para quedarse con toda la estructura empresarial y Joaquín Balaguer quedase con la estructura estatal pública, el verdadero motivo por el cual ellos ejecutaron la acción. Muy bien. Lo de los Vicini, lo de los Bonetti, ya eso es cultura popular, que se sabe que... Sí, que Rafael Leonidas Trujillo le dijo a los Vicini, mira, yo te voy a comprar eso. Muy bien. Para que no te ponga guapito. El jefe, los títulos están en Nueva York. Que los mayores beneficiarios del asesinato de Trujillo fueron esa familia. Eso lo sabe mucha gente y tú te has encargado de recordárselo muchas veces. Ahora, lo nuevo aquí es Inver. Los Inver. El héroe nacional. Fue parte también de eso y se puede decir que igual que los Vicini, que los Bonetti se beneficiaron económicamente de eso. Pero y estamos hablando de las declaraciones de esta muchacha que pone a un Inver como socio de Espaillat, para que no perdamos el hilo. Vamos a descubrir lo de los Inver. Cuando se da la tragedia del Jet Set, que empiezan las indagatorias sobre RCC Media, es que se descubre que Fran Rainieri, por una declaración, por unas publicaciones de Guillermo Gómez, era propietario del 70% de RCC Media que supuestamente se lo había comprado a Juan Vicini. No fue demandado Gómez por esa declaración. No fue demandado. Y yo he usado su publicación. O sea, su publicación es pública y después de que nosotros lo usamos bueno, yo tengo que haber hecho sobre el YC, por lo menos nosotros en la plataforma, 7, 8 programas. Sí. Más toda la comparecencia que hicimos aquí, donde Aneudi... bueno, bueno, hasta donde Santiago Matías. O sea que el cuestionamiento sobre la propiedad de ese 70% nunca ha sido cuestionado. Negado. En ninguna forma. No, porque valga la redundancia, sería cuestionar lo que él dijo. Pero nunca se dio ese cuestionamiento. Dicho eso, cuando empieza a moverse para zafar a Antonio del problema, el pueblo que ya sabía quién era el socio mayoritario, el presunto socio mayoritario de RCC Media, vinculó inmediatamente al juez de instrucción que le dio o a la jueza de instrucción que le dio la libertad a los Espaillat, tanto Antonio como su hermana Maribel, con Fran Rainieri a través de su padre de la jueza. Sí, no hay entender. O sea que ya se sabía qué era lo que había que buscar. Y si nosotros retrocedemos en el tiempo, cuando se da la tragedia del Jet Set, que empezamos a hacer los programas, hicimos el paralelo con la tragedia de San Cristóbal. Pasó exactamente lo mismo y por eso nosotros pudimos decir al pueblo dominicano qué iba a pasar antes de que sucediera. No es que uno es adivino, sino que uno identifica los patrones. Claro. Y desde que empiece el patrón otra vez a darse, pues ya tú sabes cuál es el resultado de él o la conclusión de él. Y lo primero que hizo Luis Abinader fue, no, vamos a designar una comisión. Cuando el CODIA es el órgano profesional obligado por ley a dar todo tipo de asesoría o realizar todo tipo de informe, en cuanto a infraestructura se refiere. Si tú quieres un experticio de algo a nivel estructural, es el CODIA, el llamado por su propia ley a hacerlo por el Estado Dominicano. Independiente además. Inclusive por eso se le da atribuciones de cobrar cierto tipo de tasas en beneficio del propio CODIA. Él, el presidente del CODIA, dio lo que podríamos llamar su opinión preliminar y lo hizo público.
Dijo, la estructura estaba visiblemente afectada, habían vigas oxidadas, el concreto, humedad, etcétera, etcétera. Porque la verdad es que ya el deterioro de la estructura era visible. No fue algo que se cayó, una estructura que en apariencia se encuentra bien. Eso se estaba descacarando noche antes. El techo estaba, que nosotros pusimos el video, curvo ya, que venía bajando. O sea que era algo bastante visible y lo que se hace en lugar de decir al CODIA que formalice las conclusiones, no, vamos a crear una comisión de expertos nacionales e internacionales. Ahí se empieza inmediatamente a darle larga al asunto. Cuando ya había lo que podemos llamar un informe preliminar público del presidente del CODIA de esa época. Y Jenny Berenice Reynoso, que tanto le gustan los allanamientos simultáneos y órdenes de arresto y prisiones preventivas, no fue a buscar a nadie. Ella ni siquiera fue al área. Igual que en San Cristóbal. Quien fue, la verdad sea dicha, fue Rosalba Ramos. Y Rosalba Ramos asiste al área después de que el área se limpió. Se supone que el Ministerio Público tenía que estar ahí grabando todo lo que sucedía para que se viera el primer contacto del desastre, cómo cayó todo, antes de empezar a mover piezas de concreto, varillas, etcétera, etcétera, de un lado a otro para rescatar a la víctima. Porque es el papel del Ministerio Público. Sucedió una tragedia. Bueno, espérate, no sabemos bajo qué circunstancias sucedió. Vamos, llegamos, empezamos a grabar. Tenemos que hacer el levantamiento de estos videográficos. Levantamiento que nunca se ha visto tampoco. ¿Me voy a entender? Esperan a que el sitio esté limpio, igualito que en San Cristóbal. Igualito, igualito, igualito. En San Cristóbal, el Ministerio Público entró 4 días después. Después de que se habían removido del área de la explosión más de 400 toneladas de escombros. No dicho por Humberto Pichardo, dicho por el informe del CODIA, porque ellos daban informe diario de los avances. Y luego de que esa área está limpiecita, es que entra el Ministerio Público y dice hacer levantamiento de la prueba. Ahí sale la fiscal del distrito con ese play ahí, vasito ya, recogidito. Un parqueo. Vamos a hacer la experticia. Exactamente, un parqueo. Un parqueo. Entonces, se le da la experticia supuestamente o la presidencia de esa comisión internacional. ¿Cómo que se llama? ONESVIE. Sí, a ONESVIE, sí. El director de la ONESVIE, sí. Exactamente. Que responde al Ejecutivo. Exacto. Claro. Antonio Payá nunca fue siquiera citado. Antonio Payá, luego de que eso se recoge y eso está como un play, dice su abogado, fue él, a la sazón Polanco, ex director del equipo de abogados recuperadores de la presidencia, que él renunciaba al cargo para defender a Antonio. ¿Tú te crees que ese verdugo va a renunciar a 1% de cientos o miles de millones? Digo, por defender a Antonio Payá. No, ni que lo maten. Eso es numéricamente ridículo. Nada más los honorarios que ellos cobran por las recuperaciones estatales, que son de miles de millones, según ellos. Bueno, hemos visto un papelito que pruebe que eso se entregó. Daba para él decir, bueno, Antonio, mira, yo te quiero un paquete, tú me caes más bien que el diablo, pero esto a mí económicamente no me conviene. Mira, si tú quieres, yo te voy a recomendar a fulano, a mengano, a sutano, que son tan buenos como yo, pero lamentablemente yo no me puedo apiar de aquí. Claro. Aparte de que hay un problema, porque yo soy abogado del Estado Dominicano. Y quien a ti te va a procesar y va a hacerte el experticio es precisamente el Estado Dominicano, y yo prácticamente soy abogado del Poder Ejecutivo de la República Dominicana. ¿Verdad? Le mandan al abogado. Que ahí es cuando entonces él decide ir a la Procuraduría. Sí, no. Cuando le mandan... Le manda una carta diciendo que él está a disposición de la justicia. Que su cliente está a disposición de la justicia. Pero... Se habló de que de unos supuestos congelamientos de bienes, que el mismo abogado desmintió. Y ahí es donde aparece y entra en escena Miguel Valerio, mi amigo Miguel Valerio, el cual es abogado, su principal cliente es Frank Rainieri.
Sí, señor. Yo enseñé documentos. Espérate. Sí, Dale al paso. ¿Cómo así? sí. El principal cliente de Miguel, Valerio, es Frank Rainieri. Mierda, era como estaban aclarando las vainas. ¿Me entiendes? Es Frank Rainieri. Es su principal cliente. No, si tú lo dices, yo te creo. ¿Ah? No, pero es que tú no tienes que creerme a mí. Yo puse en la serie que hice con respecto a eso. Cosa, ¿cómo Y lo con demostraste? respecto a con actos judiciales, porque los litigios son públicos. Ok. Escrito depositado por la Sí, oficina el de Miguel abogado, Valerio, firmado por Miguel Valerio, Que representa en representación mayoritariamente del los grupo Punta intereses. Cana, todo, el grupo entero, Fran Rainieri, etcétera, etcétera. Bueno, mira, Ok. en la querella que le puso Miguel Surún, o en las querellas que le puso Miguel Surún a Fran Rainieri, quien lleva la defensa de Fran Rainieri, Grupo Punta Cana y toda su empresa, es Miguel Valerio. Ok. Tú podías buscar los documentos, eso, todos los depósitos, escritos de defensa. Valerio Jiminián, creo que se llama la Sí. oficina de Miguel. Entonces el apellido de él. Sí, me doy a entender. O sea que no, esto no es de que es un secreto que Pues yo son te los dije. apellidos de él. Él es el abogado de Fran. Y es el abogado de litigio de Fran. ¿Qué quiere decir eso? Tú puedes tener un abogado corporativo, pero Tenía el abogado de Frank. Tenía la jueza de Fran. de Frank. Oh, Dios mío. De Fran. Dios. Sí, ¿Por qué la sí. jueza de Y el Fran? abogado del presidente también. ¿Por qué la jueza de Pero Fran? déjame, La jueza que es hija de un socio de Frank Rainieri. decirte esto. La Para que mandó nos pa' su casa. entendamos. Y por eso es que la gente, yo se lo repito y la gente no lo acaba de entender. No, yo lo sé para que la gente lo recuerde. Fran Rainieri está en un consejo con Luis Abinader al lado. ¿Entiendes? Ujú. Claro. Eso es Sí, el sí, Consejo eso es Nacional de Competitividad. Fran está con Luis al lado. funcionario público. Exactamente. Fran está con Luis al lado. Fran quiere algo del Estado Dominicano y se lo dice directamente al presidente de la República. Igual que lo hace Pedro Brache, igual que lo hace Celso Maranzini, igual que lo hace Manuel Grullón, igual que lo hace Fernando Capellán, igual que lo hace los restantes 28. ¿Me doy a entender? Y no solo está Luis ahí, está el ministro de Hacienda, sentado ahí mismo, está el ministro de Economía y Planificación, sentado ahí mismo, está el ministro de Agricultura, está el ministro de Turismo, está el ministro de Trabajo, Industria y comercio. está el ministro de Industria y Comercio, está no sé cómo llamarle a Vivian Ribeiro, de Pro Dominicana, no sé si eso se considera un ministerio, pero vamos a llamarle la directora de Pro Dominicana, Viviana Ribeiro. Viviana Ribeiro. Está el ministro de Agricultura. O sea, todos esos funcionarios, si Frank quiere algo, mira, tal cosa. Pero mira, para que no entendamos, cuando tú buscas la comisión que fue la que otorgó la licitación o la adjudicación o ganancia de licitación al Grupo Punta Cana de socio estratégico minoritario, pero que es el que va a manejar el proyecto de Cabo Rojo, la mitad de esa comisión son los miembros del Consejo Nacional de Competitividad del Estado, los que vienen directo del Estado. Así de simple. El otro lado. Y la otra mitad son los abogados de Frank. Así de asqueroso como yo te lo digo. Y yo hice un programa poniendo nombrecito por nombrecito, nombrecito por nombrecito. Ah, el ministro de Obras Públicas también está ahí. Muy bien. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, si Frank quiere algo, ¿tú te crees que es una casualidad que le cayera el expediente a la mano a esa jueza? No, Nunca en la vida. no. Y eso se hace por concurso, ¿no es? Legalmente. Un sistema aleatorio. Aleatorio. Vaya que aleatoriedad, ¿verdad? Qué casualidad. Pero Está es que- peor que el número 13 de la es que lotería. es que por eso es que ellos les va bien porque es suerte que tienen. Ajá. Claro, muchísima suerte. Pero vamos a seguir avanzando entonces. Fíjate. Por eso es que les va bien. Por eso es que tiene que haber una explicación. Una explicación tiene que ver. Vamos Pero a- mira, la gente, eso es como los chiquichos de Jenny. Nosotros vamos a recurrir la decisión. ¿Cuándo le otorgan la libertad a Antonio Payá y a Maribel Payá? Nosotros vamos a recurrir la decisión. Y es la pataleta que Jenny siempre hace
cuando los jueces le dan una decisión en contra. ¿Verdad que sí? Sin embargo, a la gente se le va el hecho de que Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia, Fran Soto, que es el que maneja la Suprema Corte, porque la verdad es que Luis Henry no fue abogado litigante de verdad nunca, y Jenny Berenice Reynoso, todos son del PLD. Fran Soto tiene la misma situación que Luis Henry Molina, que se bajó de Carabanía a ser juez, juez presidente de la Suprema. Pues Fran agarró y se apió de un comité, igual que Luis Henry, renunció a un comité para poderlo meter en la Suprema Corte de Justicia. Fran Soto viene directamente. Fran Soto era procurador general adjunto del Ministerio Público, igualito que Jenny. Son todo el mismo grupito. Que ahora tú dirás, pero Leonel no está en el poder. Claro, porque es que aquí los presidentes no mandan, manda ese grupo empresarial y esos que están ahí, que quieren su cargo, tienen que obedecer. Entonces te arman una película de que yo voy a recurrir, que voy a hacer esto, que voy a hacer lo otro. Cuando Jenny nada más tiene que cruzar de una puerta a otra, porque el despacho de ella, la Procuraduría General y la Suprema Corte están en el mismo edificio. Un lado de la Procuraduría y un lado de la Suprema Corte de Justicia. Entonces Jenny lo único que tiene que hacer es salir de su despacho y cruzar una puerta, cruzar el pasillo y llega al otro lado y cruza una puerta y llega al despacho de Luis Henry Molina o de Fran Soto. Muy bien. En el mismo edificio. O sea que si Fran quiere algo, nada más tiene que decir, oye tú, a Luis, yo necesito que esto se haga así, esto se haga así. Pero mira, vamos, para que nos entendamos. Ahora que tú sabes que RCC Media es un 70% de Fran Rainieri, ¿no te hace más sentido el hecho de que hayan cogido a Luis Abinader y lo hayan sentado en la inauguración de la nueva cabina del programa del Sol de la Mañana, no fue de RCC Media? Como un muchachito demandado. Sí. Que tú te preguntas, ¿qué diablo hace un presidente de que inaugurando una cabina de una emisora radial? ¿Entiendes? Ahora te hace sentido, ¿verdad que sí? Porque Papi Fran le dijo, oye, te quiero mañana allá en la inauguración de la cabina. Y los presupuestos de publicidad. Son autoasignados. Que lo dice Camila García también, que habría que preguntarle esa cantidad de publicidad que le colocó Homero a ese medio. Pero no es Homero que se lo coloca. No, pero mira, fíjate. Pero un ejemplo, para que tú hagas como lo violan la ley. Por ley, las instituciones del Estado tienen que colocar el 10% de su presupuesto de publicidad al Canal 4, por ejemplo. Y ninguna lo cumple. Se llama como el Canal 4. Radio, Televisión Dominicana, televisión de todos nosotros. ¿A quién le pertenece? A todos nosotros, al Estado. Exactamente. Y no lo hacen. ¿Pero por qué es así? Vamos. No, pues ya ahí en ese mismo consejo está sentado Fran, como te dije. 70% de RCC Media, dueño de Diario Libre ahora. Que Fran parece que se sacó la lotería, porque Fran, después de que Luis ascendió al poder, ha comprado la mitad del país, se le ha entregado la otra mitad. Los cuartos de Fran son infinitos. Desde que se sentó en ese consejo, son infinitos los cuartos de Fran y de los otros. Pero mira, ahí está Fran. RCC Media, Diario Libre. Ahí está Pepín Corripio sentado. Grupo de Medios Corripio. Ahí está Juan Vicini y Felipe Vicini. Listín Diario. Ligia Bonetti compró toda la cadena radial que era de Medrano. Sí. Pero a los Corripio hay que sacarle ¿Entiendes? cosas aparte a los Corripio. Pero no tienen publicidad estatal. Sí, pero ellos... ¿Entiendes? Ellos me caen bien, se comportan mejor que todos estos tigres. No, pero es que a mí no me caen mal tampoco. El problema es que ellos no dejan de... En su sala de redacción pero mira, hay diversidad, No, déjame explicarte. Y eso pero es bueno. no quiero dispersarme. Estamos hablando de la relación de lo que une a Antonio Espaillá con Rainieri, para después entrar en lo que une a Rainieri con Inver. ¿Y tú crees que Antonio Espaillá es del calibre de Fran y de los Inver? No, claro que no. No. Entonces, ¿no te suena más como que Antonio es más testaferro que otra cosa? Siempre se ha dicho eso.
Que no, la palabra rumores. y vuelvo, la palabra testaferro no representa una actividad ilegal. El testaferrato se encuentra debidamente legislado en el Código Civil de la República Dominicana. Es una figura por suerte. jurídica. Por suerte, un testaferro. Me parece que es un testaferro. Cuando se utiliza, sí, cuando se utiliza para actividad criminal es otra cosa. Pero el testaferrato o la interposición de personas es una figura jurídica debidamente legislada en el Código Civil de la República Dominicana. Muy bien. Así que testaferro no implica una actividad ilegal. Testaferro implica, mira, ¿para qué se utiliza o cómo se origina esa figura? Rápido. Tú eres multimillonario. Tú quieres adquirir una propiedad. Si el que vende la propiedad sabe que eres tú, él va a aumentar el precio. Pero si tú designas a otra persona para que adquiera la propiedad por ti, obviamente el precio de la propiedad no va a subir porque eres tú. Tú agarras, designas a esa persona para que adquiera la propiedad por ti, la adquiera a nombre de él y luego te la transfiere a ti. Entendido. Ese es el origen de esa figura. Claro. ¿Entiendes? Es una figura legal. Pero Antonio Payá no tiene la capacidad económica para estar dentro del contexto de los socios que los rodean. Sería más lógico hablar de testaferro. Y no tenía la capacidad cuando adquirió todas esas radiodifusoras. Tampoco la tenía. Estamos hablando de que algunas de ellas son de Baninter, ¿verdad? O eran de Baninter. Muchísimo. Estamos hablando del año 2000, 2003, 2004. Claro. ¿Entiendes? Léase 20 y pico de años atrás. O sea que no estaríamos hablando del Antonio Payá de hoy. Estamos hablando del Antonio Payá sin esa estructura de radiodifusora. Más de 20 años atrás, cuando él la adquirió. ¿Y cómo la adquirió? Entonces, es lógico. Y no estamos diciendo que él robó para comprarla. Estamos diciendo que él representaba un capital que no era de él. Ahí entran en juego las acciones de esas personas por proteger ese capital. Entonces, no debe de extrañarte que quien esté manejando eso sea Frank Rainieri. Y que haya Inbel de por medio. La relación del Inbel con los Rainieri viene de muy atrás, ¿eh? Vamos a hablar muy atrás. No, pero mira, yo te lo mandé. Esto es un artículo del mismo Diario Libre de Frank, ¿verdad? Y esto se llama, para que la gente lo busque, este es del mayo 17 del 2021. Dice, al rescate de don Antonio Inver Barrera, familias italianas al servicio de la nación. Abajo dice, extracto de Antonio J. Guerra Sánchez, presidente del patronato del Archivo General de la Nación, contenido en el libro El legado italiano en República Dominicana, Historia, Arquitectura, Economía y Sociedad. Y cuando tú buscas, hay una foto de los esposos Mario Cavagliano Broglia y Dirce Strozzi de Cavagliano, diplomático italiano que dieron protección a varios políticos dominicanos. Y cuando tú buscas en el artículo y tú ruedas en él y va hacia la parte que supuestamente narró el mismo Frank Rainieri, vamos a ver de qué él habló en el artículo. Para que tú lo oigas, presuntamente de boca de él, cosa que yo debo de creer porque este es el periódico de él. Muy ¿Verdad bien. que sí? Muy bien, exacto. Este es el, Inver es el socio que Camila García pues ha nombrado y ya tú has Esto explicado sería, la relación claro, societaria de Rainieri. una amistad que se prolongaría por siempre entre ellos y sus descendientes. ¿Por dónde tú vas? Déjame buscarlo aquí. Una amistad. Esto está muy abajo, ¿ah? No. Yo estoy, déjame ver, este es el tercer párrafo. No. Sí, del segundo párrafo, perdón. El segundo párrafo. Okay. Una amistad que se prolongaría por siempre entre ellos y sus descendientes. Cabe señalar el parentesco colateral entre la familia Inver y la familia Rainieri. Resulta del matrimonio de una hermana de don Cueco,
Yolanda Celia Rainieri Franceschini, quien se casó con Enrique Manuel Inver Peralta, primo hermano de don Antonio Inver. Don Cueco contrajo matrimonio con Venecia Margarita Marrancini Lepore, natural de San Juan de la Maguana e hija de italiano procedente de la región de Avellino, Campania. Esta familia conocía de manera parcial detalles de los eventos que a continuación narramos. Don Antonio Inver, previo a estos eventos, le pidió que cuidase de su familia en caso de él encontrarse ausente. Y Antonio Inver, el héroe. Ajá. Bien. Un hecho trascendental que marca un antes y un después en la historia del siglo XXI de la República Dominicana fue el ajusticiamiento del dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina, la noche del 30 de mayo de 1961. Entre los conjurados se encontraba el posterior general Inver Barrera, herido en esa noche memorable. Obviamente el periódico de Frank. Sí. Le tocó esa misma noche al doctor Manuel Antonio Durán Barrera, primo hermano de don Antonio, curar sus heridas en su casa ubicada en la calle Cayetano Rodríguez, número 18, a 2 cuadras de la avenida Máximo Gómez, en donde estaba la sede de la Secretaría de Educación. Después de ser curado, el doctor Durán lo llevó donde su cuñada, la doctora Gladys de los Santos Novoa, quien residía a poca distancia en la calle Santiago número 15. Allá amaneció el día 31 y pernoctó esa noche nuevamente. Muy temprano en la mañana del día 1 de junio, le pidió que lo llevara a la calle Santiago, cerca de la Secretaría de Educación. Desde allí se fue caminando hasta la casa de Julián Suero y su esposa Dolores Marrancini Di Piano. Acuérdate que Frank y Celso Marrancini son primos. Son primos, sí. Quien era prima de Venecia Marrancini, esposa de don Cueco Rainieri. Allí se les apareció de improviso. La casa de los Sueros Marrancini estaba en la Elvira de Mendoza, número 17 de Santo Domingo, a tan solo 2 cuadras de la Máximo Gómez. Y es aquí donde hacemos un paréntesis para indicar lo que textualmente nos relata Frank Rainieri Marrancini, hijo de don Cueco Rainieri, destacado empresario y hombre de bien. Hombre de bien, frase que me gusta esa. Que además de escuchar la historia de su padre, vivió esa experiencia. Sí. Esto entre comillas lo que dijo Frank. Vamos a ver. Vivíamos en la Caonabo, a 4 casas de distancia. Mi padre estaba al tanto del plan de ajusticiamiento de Trujillo en curso. Oh, los Rainieri sabían. Claro, como yo te he dicho, todo el mundo sabía que él iba a morir. Menos él. Día de las Madres. Estuvieron en casa de tío Julián Suero Moquete y tío Antonio Inver. Tío. Son tíos, sí. Tío de que tú sabes, sí. De cariño, como no, nosotros dominicanos. No, de cariño no. Sí, son de cariño. Ellos le quieren mucho. Entre otras familias, ese día, tío Julián habló del tiro de arroz que venía desde San Juan de la Maguana a su almacén en la vecindad del Mercado Modelo. La noche del 30 de mayo, tío Antonio Inver llegó a casa alrededor de las 6:30 para decirle a mis padres que sería esa noche. Papá había quedado en cuidar a sus hijos, Tony, Leslie y Oscar. Fred Oscar Inver. Este viene siendo el nieto el padre del empresario que ahora está involucrado en el caso Senasa y que García, la periodista Camila García, ha dicho que se ha asociado con Antonio Espaillat. Déjame hacerte una pregunta. Hace una pausa. ¿Tú crees que él estaba en el caso Senasa o participó de ese quema por él? ¿Cómo él se metió dentro de ese grupo? ¿Quién le da la entrada? Porque tú no puedes caer de paracaídas. No. Pero vamos a seguir en esto. Ay, chichi. Cerca de las 11 p.m., tío Antonio llamó a papá para informarle que ya había cumplido. Papá y mamá cruzaron a la casa de tía Guachi, así mismo es que dice. Tía Guachi se encontraba en ese momento con doña Urania, la de Salvador, con los niños, Luigi y su hermanita. E iban a llevarles ropa a los ajusticiadores, que las tenían ensangrentadas, donde el doctor Durán. Papá bajó caminando a las oficinas de la Cancillería de la delegación italiana.
Detrás de esa oficina vivían Mario y Dirce. Papá encontró a Trotti, el ministro consejero, en una mecedora borracho con una señorita, por lo que optó por retirarse. Papá era cónsul honorario, pero no tenía inmunidad, ni placa diplomática, ni nada de eso. Cuando regresé... Lo importante, era cónsul de Trujillo. Claro, porque el placer tiene que aceptarlo Trujillo. ¿Entiendes? Cuando regresó, Tiaguache había decidido esa noche los muchachos se iban a quedar en su casa. Pues ya Oscar estaba durmiendo. Hablando de Oscar Inver. Al día siguiente, 2 de junio, mamá los va a buscar y Leslie, Oscar y Tony van a dormir a casa. Dime. Ya tú entiendes lo de lo tan para atrás que vienen los Inver y los Rainieri. Los Rainieri conspiraron con los Inver para liberarnos de la tiranía de los Trujillos. Pero no de la de ellos. No. Y ellos lo que están es cobrando eso, porque hay que pagarle de alguna forma. Ese acto tan, mentira, no. Se han adueñado del país porque ellos son los libertadores modernos del país. No, pero mira, tú lo que estás viendo es la sobreposición. Esto es como cuando tú tienes una compañía, como yo te digo, y tú le cambias la imagen a la compañía. Cuando matan a Trujillo, que no es mentira, que era un sanguinario dictador, pero la verdad es que lo tenía pisado a ellos. Lo hacía rico como testaferro, pero lo tenía pisado. Así de simple. Ellos cambian la cara y entran a una supuesta democracia, ¿verdad que sí? Pero con la misma metodología, y ahora ellos siendo los únicos receptores del dinero de la estructura empresarial de Trujillo, de la cual eran los testaferros. Y eso sigue hasta el día de hoy. El único límite que ellos tenían, y yo te lo he dicho varias veces, era para controlar la parte pública, Joaquín Balaguer. Cuando Joaquín Balaguer se enferma, porque fue antes de, y apoyan a Leonel Fernández para la presidencia, ahí metieron a Leonel a cambio de que Leonel le entregara la estructura estatal del Estado Dominicano a ellos. ¿Qué fue? La ley de capitalización y reforma de la empresa pública. La entrega formal se da en 1999, que fue cuando el CONEP se quedó con toda la generación eléctrica de la República Dominicana. Mecanismo por el cual ellos desangran al pueblo dominicano año tras año hasta el día de hoy y se le entregan todas las empresas de Colde. ¿Qué era lo que le faltaba? El control financiero directo. No es lo mismo, tú tienes que hablar con una gente y tú a mandar. ¿Qué fue lo que consiguieron en el 2017 cuando forzan a Danilo Medina a meterlo? Porque el Consejo Nacional de Competitividad existía, pero no estaba integrado por empresarios. Sí, exacto. Porque eso es un órgano que prácticamente cuando ellos ingresan sustituye a dos viceministerios de Economía y Planificación y está adscrito al Ministerio de la Presidencia de la República. Ellos fuerzan a Danilo a que lo meta ahí para ellos controlar la finanza, porque el Ministerio de Economía y Planificación es quien hace las proyecciones para la asignación de los capítulos de la Ley General de Presupuesto. Ellos son los que dicen dónde van los cuartos. Sí, ellos mismos. Exactamente. Entonces, ellos quieren pagarse publicidad estatal. No, tú al capítulo de publicidad estatal, tú lo vas a llevar de 1,000 millones a 10,000 millones, a 20,000 millones, y tú sabes, eso hay que distribuirlo. Entonces ahí agarran y le compran, hacen los contratos de publicidad en tal medio, tal medio, tal medio, tal medio, pero los medios son de ellos. Sí. Para ponerte un ejemplo, ellos se están autoasignando. Léase, el presidente de la Suprema Corte de Justicia quiere presupuesto. Tiene que portarse bien. Porque si no, le dejan inoperante el Palacio de Justicia sin importar quién esté. Igual lo hacen con el Ministerio Público, igual lo hacen con la policía. Pero tú quieres ver a lo que ha llegado esto. Hay una comisión para la reforma financiera de la Policía Nacional. Nombrada por decreto. ¿Sabes quiénes le integran? Elena Villella,
miembro del Consejo Nacional de Competitividad. Pedro Brache, miembro del Consejo Nacional de Competitividad. Y Celso Juan Marrancini, hijo de Celso Marrancini, miembro del Consejo Nacional de Competitividad. Y a su vez, Celso Juan es el presidente actual del CONEP. Control financiero. Lo que tú quieras, tú lo estrangulas. Si tú quieres que no le llegue un presupuesto a un ministro porque se portó mal, ahí se toma la decisión. Y el muchacho de mandado óptimo es Luis Abinader, pero igual lo fueron de manera indirecta Leonel Fernández. Hipólito Mejía se puso a privar loco y le hicieron un lío con el dólar, ¿eh? Porque estos son los dueños de los bancos. Cuando te habla de Manuel Alejandro Gullón, te hablando del Grupo Financiero Popular, ¿eh? Claro. El más grande de la República Dominicana, conviene, según ellos mismos, de más de 1 billón de pesos en activo, o sea, 1 millón de millones. Ahora imagínate tú lo que se mueve con Antonio Payá, que es testaferro de ellos. No que se mueve, que no se movería. ¿Qué no se puede hacer? La pregunta. Él no ha sido detenido nunca. Murieron más de 230 personas. Quedaron afectadas de por vida centenares más. Y a él no le ha pasado nada. ¿Qué le pasó? Nada. Sí. Ya le excluyeron la compañía, inclusive, del expediente, según vi. Sí. Sigue aumentando su patrimonio, por lo que veo. Bueno, no el de él. El de sus amos, porque eso es así. Ellos vienen con la mentalidad de la dictadura. Este grupo envidiaba lo que hacía Trujillo. Ellos no querían salir del método de Trujillo. A ellos les encanta ser dictadores. Tanto es así que tú tienes la ley del DNI, la ley Mordaza, que como pusimos aquí, la mamá de esa ley, Eligia Bonetti, que lo hizo públicamente, ¿te acuerdas? En su publicación. Pero claro, ya lo dijo ¿Me entiendes? públicamente. Hay Y que- en estos días, ¿cómo es? Elías Rainieri. Fran Mira, Elías Reyes. Fran Elías Rainieri, mira lo que dijo. ¿No viste lo que dijo? No, hay que callarse. Sí, porque daña el Tú turismo. te puedes dañar el turismo. El negocio de papá. Sí, el Porque eso no negocio paga de impuestos. nosotros. No, él no dijo el negocio del papá, él dijo la industria dominicana. El negocio, Bueno, pero como el quiera, negocio eso de es lo que papá. quiso decir, nuestra industria, nuestro negocio. Que mira de No dónde pongan palabras en sus bocas. que mira de dónde viene enganchado. ¿Verdad que sí? Sí, claro, ahora, pero ya hablamos bien de Rainieri. Háblame de Fred Oscar Inver, que ya vimos que, Debe de ser- que es sobrino. Debe de de Rainieri. ser, sí, debe de ser nieto debe ser hijo de Ocal, nieto de Inver. Exacto. Ellos siguen en Punta Cana. Déjame explicarte. El aeropuerto de Fran, que ya no es de Fran. Te voy a explicar por ¿Cómo qué. así? No. Fran cometió el error de en un aeropuerto privado, que es una anomalía, aceptar reembolso por compra de equipo del Estado Dominicano. O sea, que ya ese aeropuerto... Se dejó llevar por ya- esa tentación. Claro, porque si tú tienes el presidente de muchacho de Mandabati, se te olvida que hay una constitución. ¿Entiendes? Y por más decreto que ordenen el reembolso el reembolso directo a través de la tasa que se cobran en el aeropuerto, de la inversión que tú hayas hecho en equipo de radar, la constitución no lo permite. Le hace que nulo. Y por más que tú pongas, mira, déjame decirte una cosa. Explica bien eso. A la Roberto, gente, sí, son fondos públicos. Yo como presidente no puedo decirte a ti, no, yo quiero que yo por decreto ordeno que tú agarres y te lleves para tu casa ese dinero de tasa que se cobra. Yo quiero que tú agarres y te reembolse lo que tú gastes en los radares. Puede ser un aeródromo. Eso se lo autorizaron a Inver Barrera. Un aeródromo en el medio de la nada. Porque tú vas ahora a hoteles. Tú vas ahora a Punta Cana y eso es una ciudad aparte. Sí. Pero cuando eso se creó ahí no había nada. Nada. Se le autoriza esa anomalía Entonces eso a era de los Inver Inver. Barrera. Ese terreno ahí era de los Inver. Es que fue a Inver que se le autorizó a Inver Barrera el aeródromo. Por eso es que Fran tiene de socio Ocal. Ocal vive allá. Lo que pasa Pero, es que no, estos lo tiene, muchachones... lo tiene fíjate, como socio legal. En los papeles eso no se ve. Que Oscar Inver es socio de Punta Cana, mira, del aeropuerto de Punta Cana. acuérdate que estos muchachos son hijos de policía en la era de Trujillo. Y en la era de Trujillo todo el mundo tiene el mismo comportamiento. No hace bulla. Eso lo aprendieron porque si tú hacías bulla y el jefe te notaba, tú tenías problemas.
El jefe te hacía rico. Tú tenías que hacer lo que al jefe le diera la gana, él te hacía rico. Pero tú no podías hacer la araca de esa riqueza. Porque te ponía en mala, como decían. De ahí que viene la frase. Y el jefe te pasaba a ti su testaferro para que te dieran tu pela en la 40. Tranquilo, pim, bam, 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 para que tú te portaras bien. Y hacía muchísimas cosas y le violaba a las mujeres ahí en la habitación, con ellos afuera sentados en una silla, para que aprendieran que el jefe era de él. Hacía muchísimas... Esa gente, por ese dinero, tú no te imaginas la cosa a la que se prestaron. Espérate, ¿Entiendes lo que te quiero decir? bien, ok. Pero eso, lo inven no van a hacer bulla nunca, porque eso lo aprendieron de su abuelo. Fran es por eso que tú ves que Fran es el showman, la cara visible. Fran es el que hace negocio con Julio Iglesias. Fran es el que agarra y viene y habla recibe a Bill Clinton ahí para decirle a la gente, no, yo tengo power. Mira, Bill Clinton se queda en mi hotel, yo estoy apoyado por los norteamericanos. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Para que le cojan el chucho. Entonces eso puede explicar... Pero esa gente no hace bulla. Eso puede explicar algo que Edwin y yo estábamos hablando en un corte anterior sobre de lo que tú dices. Los Inver pueden ser dueños del aeropuerto de Punta Cana con Rainieri. Y no van a hacer bulla. Y eso no lo sabe nadie. No. Pero eso puede explicar entonces por qué Oscar Inver, que es dueño del grupo Raya, que tiene una serie de franquicias de comida rápida, que en el aeropuerto de Punta Cana, que es uno de los aeropuertos más transitados del Caribe, solamente las empresas de comida rápida que hay allí son del grupo Raya. Es decir, si tú quieres comer una hamburguesa es Wendy. No hay Burger King, no hay McDonald's. Si quieres comer un taco es Taco Bell. Si quieres comer pizza, no hay Pizzarelli, no hay Domino, Pizza Hut. Todas son de Oscar Inver. Eso puede explicar, porque eso era lo que nosotros lo decíamos, pero oye, y es que Burger King no quiere entrar al aeropuerto de Punta Cana. Son familia, yo te lo acabo de... Eso está en el periódico de Fran. No sé, lo que yo te leí no fuimos tú y yo que lo escribimos. Okay. Está en el periódico de Fran. Entonces podemos ya, atando todos los cabos, suponer que ese socio secreto que la periodista Camila García no se atrevió a decir porque se cae Punta Cana, ese socio entonces puede ser un Rainier. Claro. Estábamos hablando Rainier Inver. Claro. Rainieri Inver. Claro. Esta gente no se asocian con todo el mundo, ¿eh? Oye, mira, pero no tienen miedo, loco, porque no tienen miedo, porque está ahí lo del caso de Jet Set, que lo han manejado extraordinariamente bien, pero están abusando de su suerte, porque ¿cómo entonces un Rainieri se asocia? No, fíjate en esto. En una transacción de 5 millones con Antonio Espaillat. Ellos no lo han manejado extraordinariamente bien, porque ellos lo están manejando bajo la errada percepción, y yo diría deseo, de que nosotros no sabemos lo que ya sabemos de ellos. Porque nosotros mapeamos la estructura de ellos, de todos. Todos los miembros de ese consejo, su estructura económica está mapeada. Eso fue lo que hicimos. Le hace que ahora cuando se mueve uno, sabemos que los otros están cerca y lo buscamos. Ya tú, después de este programa y de varios en los cuales yo he participado, no vas a desligar a los Rainieri de lo Inver. No. ¿Entiendes? Ni a los Rainieri de lo Inver de lo Espaillat tampoco. ¿Entiendes? Ahora, eso es tan infantil como tú pensar que la luz está apagada y la luz está prendida y ponerte a hacer disparate, pensando que nadie te puede ver cuando todo el mundo te puede ver ya. Pero ellos no aceptan la realidad de que todo el mundo los ve. Están en su burbuja. Sí, ellos siguen. Por ejemplo, Fran sigue creyendo que el aeropuerto es de él y no es de él. Porque si era un aeropuerto privado, no podía aceptar dinero estatal sin un aval congresional. El único capaz de enajenar bienes estatales es el Congreso Nacional. Y están enajenados por decreto, o sea, no por ley. Si llega ahí un presidente que no responda a esos intereses, dice, expropiar, como Chávez. Claro. Expropiese. Pero mira, ¿tú quieres saber cómo yo me topé con todos esos decretos? Precisamente, mira, la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo tiene
una de las bibliotecas más completas a nivel legal de la historia jurídica, a nivel documental de la República Dominicana. Y cuando se hizo la República Digital, que no la hicieron santo de la devoción de nosotros, pero la hicieron, todos esos documentos fueron escaneados. Y tú puedes descargar cualquier documento jurídico del site de ellos. Tú entras, tú pones decreto, si tú te sabes el número, va directamente a él. Si no, tiene un motor de búsqueda que te dice de tal año, de qué año a qué año, qué documento es que tú estás buscando, y cuando tú le das te pone el listado. Pues yo estaba buscando el decreto de cuando Hipólito Mejía, antes de que desmembraran el Baninter, metió a su hija Carolina Mejía en la Junta Monetaria. Y lo encontré. Y junto con ese había un decreto más para abajo de la empresa aeronáutica CAE del Grupo Punta Cana, que es la propietaria del aeropuerto. Sí, que es la que maneja el aeropuerto. Entonces, así es que agarro y digo yo, oh, pero qué sorpresita. Y le doy y descargo el decreto. Y ahí está el reembolso de la compra de un equipo de radar del aeropuerto de Punta Cana, reembolso del Estado Dominicano a través de concederle a Fran el derecho de cobrarse, si mal no recuerdo, eran como 8 millones de dólares que costó el equipo de radar, de la tasa del Estado Dominicano. Pero los decretos tienen más decretos como origen. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú te vas a la parte de arriba, tú dices, agarra, ¿por cuánto qué? ¿Por cuánto qué? Visto el decreto tal, visto el decreto tal, visto el decreto tal. Entonces cogí ese listado y lo busqué todito. Todo el equipo ha sido reembolsado, hasta el de aproximación, el Doppler, todo. Léase que para que ese aeródromo pudiera ser un aeropuerto, la línea aérea le exigieron la compra de un equipo cuya paga nosotros reembolsamos, las actualizaciones, pero yo te estoy hablando de casi 30 años atrás, hasta la fecha. Equipo tras equipo, actualización, la torre de aproximación, todo se reembolsó. Estamos hablando de un aeropuerto que supuestamente factura unos 5 millones de dólares diarios. Bueno, pero el aeropuerto, si era privado, tenía que quedarse privado, ¿verdad que sí? No debió de permitir nunca. O no permití porque él lo pidió. Léase que en el decreto, cuando tú lo lees, dice, vista la correspondencia enviada al IDAC por el señor Fran Rainieri Marrancini. O sea, él era que peticionaba el reembolso y se lo otorgaba por decreto. Hay que ver cuántos reembolsos ha pedido por la infraestructura turística que ha levantado en Punta Cana y la que piensa levantar en Cabo Rojo. Pero es que Cabo Rojo se pagó con los cuartos del FP en una licitación ridículamente arreglada. Yo te dije quiénes son los miembros y tú lo puedes buscar la publicación y tú te buscas quiénes son los miembros del Consejo Nacional de Competitividad y la mitad tú la vas a machar. ¿Quién era los que estaban ahí? Ahí estaba Estrella, ministro de Obras Públicas, ahí estaba Jorge Vicente, ministro de Hacienda, ahí estaba, creo que fue Alexis Cruz, también miembro del Consejo Nacional, Limber Cruz, yo no sé si, no recuerdo bien si formó parte, pero yo en el programa puse uno y otro así, yo lo comparé los dos, que es el mismo grupito que prácticamente maneja el Consejo Nacional de la Magistratura y el Congreso y todo el mundo. ¿Tú te crees que Pacheco, tú quieres saber de dónde salió esta ley, este proyecto de ley que libera a los miembros de los cabildos de obedecer la ley en cuanto a la distribución presupuestaria de los gobiernos municipales? De gastar su corto como yo quiero. Exactamente. Eso fue ahora, ¿verdad que sí? Sí. Ok. ¿Qué pasó déjame ver, si mal no recuerdo, enero del 2024? En el cabildo de aquí. Carolina Mejía nombró a los nuevos integrantes del Consejo Económico y Social Municipal. Yo no sabía que esa vaina existía. Me enteré por la publicación haciendo una investigación del caso Senasa. Porque ella premió a Chago, como ella le dice, a Santiago Jacín, allá. Pero buscando, veo los integrantes de ese consejo. ¿Y tú sabes quiénes lo integran? ¿Quiénes son miembros? Elena Villella y Fran Rainieri. Entonces, cuando tú ves y tú te preguntas, ¿y qué diablo buscan Elena Villella y Fran Rainieri en un Consejo Económico y Social Municipal en el Ayuntamiento del Distrito Nacional?
Lo mismo que buscaba Celso Marrancini, primo de Fran, cuando estaba como miembro del Consejo Directivo de la CDE en 1996. Antes de que ellos fueran a apoderarse de toda la generación eléctrica, viendo el esquema. 5 millas. Viendo el esquema. Sí. Celso Marrancini se mete en el consejo directivo de la CDE, chequea cuál es el pedazo que deja los cuartos y cuál es el que ellos quieren. Y por ahí se van. Bueno, pues, para mí, no es una coincidencia que Elena Villella y Fran se sentaran a ver las operaciones de los cabildos, a ver las operaciones de los ayuntamientos, de los gobiernos sindicales, y que aparezca una ley en el Senado exonerando a los miembros del cabildo de cómo diablos manejen el presupuesto del gobierno municipal. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, mira, me agrada el hecho de que más dominicanos estén haciendo su propia investigación, porque la verdad es, y yo lo digo en los programas, el objeto de hacer estos programas es precisamente eso. Y yo le diría a esa periodista que si quiere que me mande, ¿tú tienes algún contacto con ella? Yo hablo con ella por Instagram, básicamente. Bueno, pues entonces que me mande el acto de alguacil que le mandaron para yo verlo, para ver quién es que se lo está mandando. Para yo ver si el que se lo está mandando quiere en realidad tener un problema. Bueno, Camila, ahí no, está. A la franca. Ahí está. No, a la franca. Ahí no, está. A la franca te lo estoy Te contactaré. diciendo. Porque la verdad es que estos muchachos ya no entienden que como nosotros sabemos cuándo se mueven, dónde se mueven. Y la verdad sea dicha. Cuando nosotros hicimos el mapeo de la estructura económica de ese grupo, lo hicimos con el fin de encontrar el acto ilícito que le daba derecho al Estado de recuperar el dinero. O sea que el origen de la fortuna de cada uno de esos miembros del Consejo Nacional de Competitividad, más el acto ilícito que la vuelve propiedad estatal, están identificados y nosotros lo estamos publicando. ¿Para qué? Ellos lograron sabotear la ley de extinción de dominio, pero se le olvidó que el ordenamiento jurídico de la República Dominicana permite la recuperación sin la ley de extinción de dominio. Y te voy a explicar por qué. En la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, que todo el mundo se sesgó pensando que el principio jurídico que contenía nada más era aplicable a asuntos de nacionalidad, es un principio jurídico general. ¿Cuál es ese? Nadie puede alegar derecho de una situación ilegal de hecho. Tú no puedes falsificar los documentos para conseguir la nacionalidad y después decir que tú eres un nacional. Un acto ilegal de hecho no te da pie, no te da derecho a alegar, valga la redundancia, un derecho, cual que sea. Y es un principio muy básico. Eso significa que si alguien te va a robar tu celular y te arrebata tu celular y tú lo agarras y tú le dices, dame mi celular y no te lo da, y tú le das un par de trayones para quitarle tu celular, para impedir que te lo roben, que tú tienes tu cuenta de banco, tú tienes tu contraseña, tú tienes todo ahí, de no existir ese principio jurídico, el ladrón agarra y te pone una querella a ti por golpe y herida voluntario. Entonces, el que cae preso eres tú por intentar recuperar tu propiedad de un arrebato, una sustracción ilegal de tu propiedad. Por eso existe ese principio. ¿Qué quiere decir eso? El robo no es un acto translativo de derecho de propiedad. La forma de transferir el derecho de propiedad también tan claramente legislada y delimitada en el Código Civil de la República Dominicana. Y en el anterior de ese, El robo nunca ha sido una de ellas. ¿Qué significa eso? Que tú te robas algo y ese algo tú lo tienes, pero la propiedad tú nunca la quieres.
Y ese algo, siendo este celular, tú lo puedes vender y hacerlo dinero. Tú con eso compras otro celular. Después de eso tú te compras un PlayStation. Y tú puedes transmutar ese bien como tú quieres y nunca es tuyo. Siempre del dueño original. Así de simple. Claro. Léase que tratándose de dinero estatal, peor todavía Claro. es. Si ellos adquirieron dinero del Estado de una manera fraudulenta, lo que significa que nunca configura uno de los métodos translativos de derecho de propiedad establecido por el Código Civil de la República Dominicana, y no este, sino el que estaba antes, el que estaba antes, el que estaba antes, así sucesivamente. Eso nunca es tuyo, pero tampoco es tuyo el producto de él. Y como nunca fue tuyo y el derecho de propiedad tú no lo tienes, aunque tú mueras, tampoco se transfiere la propiedad a tus hijos ni a tu nieto. Léase que podemos estar hablando de 500 años atrás, y si se prueba con un origen ilícito, no es tuyo nunca. Y si el propietario es del Estado, está muy bien delimitado de quién es, ¿verdad que sí? Así que tan sencillo como yo te lo estoy diciendo. Y ¿tú sabes a quién le dije yo eso? A José Luis Tavera, cuando él lo nombraron abogado recuperador del Poder Ejecutivo. Y agarró y se quedó y me dijo, brillantemente expuesto, me cerró el teléfono y nunca me lo cogió. La misma explicación que yo te di a ti, se hizo el loco, más nunca me cogió el teléfono del santiaguero. Así de simple como yo te lo estoy diciendo. Bueno. ¿Entiendes? O sea Él que dijo que se salió. al final, sí, porque ¿qué? Tú no puedes estar adentro haciendo maniobra y afuera acabando con la maniobra que se están haciendo adentro, porque él publicaba. El último artículo que yo leí de él fue El Estado Chopo. Así mismo le puso. Y la verdad hay que decirla, es talentoso. Mándame ese artículo. Yo lo voy a buscar. No, Es escribe brillante. una pluma. No, el tipo No, es no, brillante. pluma brillante. Eso aquí donde sea es brillante. Por eso a mí me dolió mucho que tan pronto ganase el presidente Abinader, nosotros entonces perdimos la pluma. No, de es él, brillante. ¿eh? Eso aquí La donde pluma, quiera, es un brillante. hombre lúcido que hacía reflexiones críticas del PLDismo y del danilismo. Y cónchole, después forma parte del abogado Casa Recompensa. Antes de- y o pa' sea, que- digo, me decepcionó, ¿eh? Mira, antes de ir, para que no pierdan su tiempo intentando intimidar a Camila García. Camila A García. Camila, sí, Camila García Durán. Camila, y que me perdone, que es como yo chipeo con los nombres. Estoy Sí. viejo ya. No hay problema. A Camila García. Antes de que sigan molestando a esa muchacha, intentando intimidar a esa muchacha, nosotros sabemos lo que ustedes están haciendo, mis hijos. Nosotros lo sabemos. Nosotros sabemos que, inclusive, que ya la sentencia absolutoria de Antonio Espaillat está hecha. Lo que ustedes no han encontrado es el bajadero jurídico por el cual ustedes piensan pegar eso. No jalado por los moños, sino con chicle. Primero. Y segundo, que no lo han hecho porque el caso de Senasa está caliente. Porque nosotros sabemos que Antonio se le está poniendo de malcriado a ustedes porque él no está acostumbrado a tener esa presión encima. Así que nosotros lo estamos esperando a ustedes. Santiago. No, Santiago no. Antonio Espaillat se le está poniendo mal. No, hablaste del caso del Senasa. Sí, no, fíjate. Porque es que es un paralelo. Acuérdate que Miguel Valerio es abogado de los dos. Dios mío. Sí. Es que, coño, es que no pueden ser más obvios. Exactamente. Oye, es un metaverso. Y mira, también Es un Santiago está metaverso. malcriado. Santiago, sí. ¿Tú sabes por qué Santiago está preso? Porque él no quiso echarse la cova arriba. ¿Y por qué él no quiso echarse la cova arriba? Fácil. Ahí fue a buscar Senasa cuarto todo el mundo. Todo el mundo fue a buscar cuarto. Y él se dirá, pero si a mí me ordenaron entregarle cuarto a todo el mundo, ¿cómo diablo es que yo tengo que echarme la cova arriba por esto? Pero vamos a ver si uno de los contratos que ¿Entiendes? el propio Ministerio Público dice como uno de los contratos más de que lo exhibe como una prueba contundente, son 3,000 y pico de millones que lo autorizó ¿quién? El hermano del superintendente de banco, Whipple, que no está encartado. Lowell Ni Fernández. ninguno de los bancos. Y no, él junto a Oscar Inver, Fred Oscar Inver, que es el que señala a Camila García que está haciendo sociedad con Antonio Espaillat, que no está encartado tampoco. Eso, pero lo mismo de siempre. Es igualito que la Operación Medusa, es igualito que Operación Calamar, es igualito que todo. Dale.
Entonces, te parece raro. Pero mira, ya esa sentencia está hecha. Él no está absuelto por la presión que le tenemos montada. Ya estamos en el medio del caso Senasa. ¿Quién no está? ¿Quién? Santiago. Antonio Espaillat, Antonio Espaillat. Antonio Maribel. Antonio Maribel, su Yo hermana. entiendo tu confusión. Es No, que no, el no, mismo no tengo- abogado. no, no tengo. Es que es normal. Cuando tú ves a Miguel Valerio en un sitio y tú ves a Miguel Valerio en el otro, pues tú tiendes a vincular las dos cosas. Ujú. ¿Me entiendes? Claro. Es normal. Tú tienes derecho a confundirte porque la realidad es que es confuso. Claro, es un solo cuerpo. Exactamente, es exactamente igual. Entonces, Antonio Espaillat, al igual que Hassim, se está poniendo malcriado porque que ya él, ¿tú entiendes? Si yo soy el testaferro de los dioses del Olimpo de la República Dominicana, porque ellos se creen su propio cuento, ¿por qué a mí hay que estarme procesando? Si yo soy socio de él en compañía adquiriendo bienes, 5, 10, 20 millones de dólares o lo que sea, ¿por qué a mí hay que estarme procesando? A mí hay que declararme inocente, que yo no sabía nada de eso. ¿Entiendes qué es lo que pasa? Y ya están llegando al punto de enervar al pueblo dominicano. Y son tan brutos los pobres que no entienden que uno está intentando evitarlo, diciéndole a ellos que dejen la jodedera. Si Antonio Espaillat hubiera estado condenado, que le que te cabe, por la evidencia que se ha presentado hasta ahora, según la ley de la República Dominicana, y va en coche, porque estamos hablando de una pena ridícula. De 2 años. Si él hubiera estado ya con su pijamita, Claro, hubiera hubiera bajado la aceptado presión, esa vaina. La gente. hubiera bajado la presión, Claro que sí. ¿entiendes? Pero son tan prepotentes y tan en su burbuja, que en realidad ellos se creen. Y publica. Rafael Leonidas Trujillo, que era lo que ellos envidiaban. ¿Entiendes lo que te quiero decir? No, y publica un espacio. Hemos resuelto. Y a través de una fundación. Pero Mira, tú sabes por qué Jenny, a Jenny se le ordenó que declarara ese caso complejo. Penalmente el caso del Yesenia es complejo. Materia penal investiga el hecho violatorio a la ley penal, negligencia. Materia civil, que no es del Ministerio Público, se encarga de investigar los hechos que procuren una indemnización a las víctimas de él. De eso, o sea, de los 200 y pico de víctimas y sus resarcimientos, se encarga la materia civil, no la penal. Ellos la metieron como excusa para hacerlo Claro, complejo. pero que no son sus atribuciones. Ella lo que tiene que determinar es que ese techo se cayó por negligencia. Y es un techo y 2 personas acusadas de negligencia. Tú entiendes que eso es complejo. Y el trabajo pericial no lo hace ella tampoco. O sea que tampoco puede decir, no, lo que pasa es que nosotros tenemos un trabajo pericial que hace que es muy complejo. Tampoco lo hace ella. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces el caso no es complejo. Ahora, ella metió lo civil con lo penal como estrategia para justificar decir que declararan el caso complejo. Al contrario, si este caso hubiera sido condenado penalmente, las víctimas van con su condena penal al tribunal civil y el juez de lo civil lo único que tiene que hacer es establecer indemnización. Hubieran ido en coche. Pero cuando tú ves ¿Entiendes? que esos poderosos. Jenny saboteó las 2 investigaciones a la vez. Al igual que nunca lo fue a buscar, al igual que nunca lo citó, al igual que no compareció la Procuradora General de la República a la catástrofe y la pérdida de vida más grande de la República Dominicana en la historia reciente, como tampoco compareció la Directora General de Persecuciones a lo que en ese entonces fue la catástrofe y pérdida de vida por causas no naturales en la historia reciente de la República Dominicana, que fue la explosión de San Cristóbal. Pero tú te quieres reír. Las víctimas de la explosión de San Cristóbal tuvieron que demandar al Estado, ante el Tribunal Superior Administrativo, y yo entrevisté a los abogados que llevan un centenar de víctimas, la representación de un centenar de víctimas. ¿Y tú sabes lo que ellos dijeron? ¿Sabes cuál es la oficina que contrató el Estado para defenderse de la demanda que le hicieron las víctimas porque Luis Abinader no le entregó a ellos la ayuda que le prometió y que le corresponde por derecho y por ley? Que el Estado se No me entregue? diga que Valerio Jiménez. Allá, porque él fue a San Cristóbal, hizo una rueda de prensa que la tiene en su cuenta personal de Facebook. Su super video de cuando él fue. Yo, el santo, con instrucciones mías, estuvo aquí, llegó 1 hora y media después, esa víctima no van a ser desamparada. ¿A quién contrató para que esa víctima, para incidentar el proceso y que esa víctima no se junte con esa indemnización? A la oficina Langa y Asociados. Ahora Langa y Asociados. ¿Tú sabes quién es socia de Langa? Rita Abinader.
abogada, hermana de Luis Abinader. Ya, déjalo ahí. Vámonos. Estuvo con nosotros Remberto Pichardo. Si ya lo saben, La Quinta Pata. Suscríbete, comenta, dale a me gusta para seguir creciendo, comparte y todo eso.